Timoteo sobre esta realidad espiritual, la cual también era conocida en el primer siglo de la era cristiana. Y así como los brujos Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son hombres de mente pervertida, fracasados en la fe. 2 Timoteo 3.8. Tres cosas dice aquí la Biblia de estas personas. A. Ellos se oponen a la verdad. Alguno piensa que porque mencionan a Dios y sus santos, o porque usan rezos y expresiones bíblicas, están del lado del Señor. La Biblia dice que están en oposición a la verdad. B. Tienen mentes pervertidas. C. Son fracasados en la fe. No pueden tener más autoridad que los hijos de Dios. Y ellos lo saben. Sus jefes espirituales responden al ángel caído, al que fue reprobado por Dios, avergonzado y derrotado por Jesús en la cruz, condenado para siempre por Dios. También despojó a los principados y autoridades, y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Col 2:15. C. Cristo es más grande que el que está en el mundo, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Nuestra actitud de fe está basada en una realidad espiritual. Jesús es mayor. Mason es comparativo de mega, una expresión más conocida para nosotros y que significa, literalmente el más grande, el mayor, el más importante. Jesús es nuestros mega, es el más grande, es el más importante, es mayor, que el ángel caído llamado Satanás. De manera que ¿por qué voy a temer a las palabras, expresiones y o acciones de los falsos profetas? Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. El más grande está en mí. Mi actitud de fe está basada en quién es Cristo y en la acción nuestra. Estar unidos a Él. Jesús es el victorioso. Nuestra mente y espíritu deben llenarse del conocimiento y poder de Cristo. Él es el poder de la palabra habitando en nuestra mente. La Biblia me lo aseguro y yo lo creo sin dudar. Que es así. No se trata de nuestro esfuerzo, sino de la confianza plena en la palabra de Dios y el poder de Cristo. El que está en nosotros es el mismo Espíritu de Dios. Nuestro triunfo es posible gracias a su intervención y por la victoria de Cristo sobre Satanás en la cruz. Luchamos contra un enemigo derrotado. El Espíritu Santo, que permanece en nosotros, nos ayuda a apropiarnos del triunfo de Cristo. Siempre venceremos cuando vivimos en obediencia a Él. Somos de Dios y ya hemos vencido a los falsos profetas. Conclusión. Tengamos entonces, en nuestra mente y espíritu, la expresión de la palabra de Dios en cuanto a la actitud que debemos tener los hijos de Dios. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. A. Somos de Dios. Somos pertenencia del Creador. B. Hemos vencido por medio de Cristo y su palabra a los falsos profetas. C. El mayor, el más grande, Jesús está en nosotros. No está encima, no está al costado, no viene solo es. Ciertas ocasiones especiales. Él está en mí. Si usted no ha estado disfrutando del cuidado y del amor de Dios, usted tiene que seguir estos consejos de la Biblia. El diablo huirá. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Debemos estar firmes. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Efesios 6.11. Dios se acercará a nosotros. Háganse amigos de Dios, y Él se hará amigo de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión, o Dios, o el mundo de pecado. Santiago 4:8. Todo esto comienza y es totalmente suyo, cuando invita a Jesús, confesando sus pecados, a ser el dueño absoluto de su vida. Haga esa invitación y sea libre y verdad. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. P4. ¿Qué voz voy a escuchar en tiempos de crisis? Summary. En tiempos de crisis se presentan muchas alternativas, hay muchos caminos que nos muestran como una salida a nuestra situación. No hay cosa mejor que escuchar la voz de Dios. By Moisés Rifo. Entonces se acercaron Johanán hijo de Carea y Azarías hijo de Oseías, junto con los jefes militares y todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y le dijeron al profeta Jeremías: por favor, atiende a nuestra súplica y ruega al Señor tu Dios por todos nosotros los que quedamos. Como podrás darte cuenta, antes éramos muchos, pero ahora quedamos solo unos cuantos. Ruega para que el Señor tu Dios nos indique el camino que debemos seguir, y lo que debemos hacer. Babilonia había conquistado a Jerusalén y Sedequías el rey de Judá había huido frente a la situación
que debía comenzar a vivir como pueblo. La ciudad de Jerusalén fue destruida, la familia del Jedequías fue ejecutada y a él cuando lo tomaron preso, le sacaron los ojos y lo enviaron a Babilonia. En esta situación está el pueblo. Jeremías el profeta fue puesto en la cárcel y finalmente se quedó con la gente pobre que siguió viviendo en Jerusalén. Johanán era uno de los líderes del pueblo y aunque había liberado a algunos prisioneros, tenía miedo de Babilonia, por lo tanto había decidido huir a Egipto. De allí pensaban seguir hasta Egipto, para escaparse de los babilonios. Tenían mucho miedo de ellos, sin embargo, aunque habían ya decidido en su corazón ir a Egipto, quizá buscando que Dios respaldara su idea de huir y refugiarse en otro pueblo, fueron en busca del profeta. Ruega para que el Señor tu Dios nos indique el camino que debemos seguir, y lo que debemos hacer. Y, no busques que Dios apruebe tus planes, más bien busca los planes de Dios y únete a Él. Las expresiones de Johanán fueron llenas de sabiduría, más allá que su corazón no era sincero. Que Dios nos indique el camino que debemos seguir, y lo que debemos hacer. Debe ser la oración de cada persona en este tiempo. Johanán estaba buscando que Dios respaldara su plan, sus pensamientos, pero en el reino de Dios las leyes de las bendiciones no funcionan así. No es que se me ocurre algo y digo, Dios en este me tienes que ayudar porque es tremendo lo que voy a hacer. No, Dios dice, esto es lo que voy a hacer. Si quieres recibir mi bendición y prosperidad, obedece y sígueme. El camino que debemos seguir. En tiempos de crisis se presentan muchas alternativas, hay muchos caminos que se nos muestran como una salida a nuestra situación. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. La economía mundial y los gobiernos del mundo hoy están analizando los caminos más adecuados que seguir. Este sábado 31 de enero las noticias